El mito moderno del descanso, la verdad que nadie te contó. Dicen que dormir 8 horas es la llave dorada del descanso. Lo has escuchado desde niño. Si no duermes lo suficiente, jamás podrás sentirte lleno de energía. Pero ¿y si te dijera que todo eso es solo una parte de la verdad? ¿Y si el mundo entero hubiera estado mirando en la dirección equivocada? Durante siglos, millones de personas han buscado la solución al cansancio en lugares que nunca podrán ofrecérsela. Una cama más blanda, un cuarto más oscuro, aplicaciones que prometen optimizar el sueño, pastillas que apagan la mente por unas horas, y aún así, cada mañana se repite la misma escena. Cuerpos que despertaron, pero mentes que jamás descansaron. Los monjes budistas tienen un dicho: el cuerpo duerme por necesidad, la mente descansa por sabiduría. Y es aquí donde comienza la revelación. La cultura moderna convirtió el sueño en un número, una métrica, una obsesión cuantificable. 8 horas. Como si el descanso fuera una ecuación matemática. Pero en los monasterios, donde el silencio revela lo que la mente no quiere aceptar, los maestros han comprendido algo que contradice toda creencia popular. No descansamos por cuánto dormimos, sino por cómo llegamos al sueño. Imagina esta imagen. Entras a la noche cargando preocupaciones, pensamientos pendientes, listas de tareas, frustraciones. A pesar del cansancio físico, la mente sigue corriendo como un río desbordado. ¿Y qué ocurre cuando un río no descansa? Arrasa con todo. Lo mismo sucede en tu interior. El mundo occidental te empuja a mejorar lo externo. Cambia tu almohada, ajusta la temperatura, apaga las pantallas, compra suplementos. Pero los monjes saben que el descanso profundo nunca proviene del exterior, sino del estado interno de la conciencia. La ciencia empieza a confirmarlo, pero ellos lo han practicado desde hace siglos. La verdadera causa del cansancio no es la falta de horas, es la falta de quietud mental. El sueño, desde una perspectiva budista, es un espejo. Refleja exactamente el estado de tu mente antes de entregarte a él. Si tu mente está agitada, tu descanso será agitado. Si tu mente está en paz, incluso un breve sueño puede ser restaurador. Esto no es teoría. Es una verdad milenaria respaldada por la experiencia de meditadores, ascetas y monjes que han dedicado la vida a perfeccionar el arte de descansar. Ellos comprenden que el sueño es una práctica espiritual, no solo biológica, y como toda práctica, comienza mucho antes de cerrar los ojos. La pregunta que transformará tu forma de ver el descanso es esta: ¿estás durmiendo o solo estás apagando el cuerpo mientras la mente sigue despierta? Prepárate, porque lo que descubrirás a continuación cambiará para siempre tu manera de dormir, despertar y vivir. En el camino de la sabiduría budista, la noche no es el final del día, es el inicio de tu transformación interior. La historia de Juan. Cuando buscar afuera te aleja de la verdadera solución. Después de comprender que el descanso no es una cuestión de horas, sino de calidad interna, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué seguimos agotados incluso cuando hacemos todo bien? Y aquí es donde entra la historia de Juan, un espejo en el que muchos se reconocerán. Juan era como la mayoría. Creía que el cansancio era un problema que se solucionaba acumulando más horas de sueño. Cuando comenzó a sentirse agotado todas las mañanas, pensó que la respuesta era sencilla: dormir más. Ajustó sus horarios, compró un colchón más costoso, cambió sus almohadas y hasta instaló una aplicación que analizaba su respiración por la noche. Pero, aún así, cada amanecer se sentía como si no hubiera dormido.
Y lo peor no era el cansancio físico, sino esa sensación de que su mente despertaba igual de saturada que cuando se acostó. Su rutina matutina se volvió una batalla interna. La alarma sonaba y él la apagaba. Una vez, luego otra, como si cada repetición fuera una confesión silenciosa. No tengo energía para enfrentar este día. En el budismo, a este patrón se le llama avastha, un estado de resistencia mental que te mantiene atrapado en una rueda de agotamiento. Juan vivía en esa rueda sin entender por qué nada cambiaba. Lo que no sabía era que su problema no se encontraba en el cuerpo, sino en un lugar más profundo, la mente que nunca se aquietaba. Fue durante un retiro espiritual, casi por accidente, cuando tuvo su primera revelación. En una charla al atardecer, un monje anciano compartió una enseñanza que detonó algo en él. El sueño no comienza cuando cierras los ojos. El sueño comienza cuando tu mente deja de correr. Esas palabras, simples pero penetrantes, hicieron que todo en Juan encajara. Comprendió que se había obsesionado con perfeccionar su entorno, cuando lo que estaba verdaderamente desordenado era su interior. No importaban las sábanas nuevas ni el silencio absoluto de su cuarto, porque él mismo llevaba dentro el ruido que lo agotaba. En el budismo se enseña que la mente es como un estanque. Durante el día, cada pensamiento es una piedra que cae y crea ondas. Mientras más piedras, más turbulencia. Pretender dormir sin calmar primero esas aguas es intentar ver el reflejo de la luna en un lago agitado. Simplemente no es posible. Juan se dio cuenta de que cada noche se acostaba con el estanque revuelto. No había un cierre del día, no había un descanso emocional, no había un espacio de quietud que preparara su mente para recibir el sueño, en lugar de colapsar en él. Y así descubrió una verdad que pocos aceptan al principio. El cansancio acumulado no es producto de noches cortas, sino de mentes saturadas. Ese fue el inicio de su transformación. Una transformación que no vino de un producto ni de una técnica moderna, sino del retorno a algo esencial, antiguo y profundamente humano. Aprender a calmar la mente antes de dormir. A partir de ese instante, Juan dejó de buscar afuera y comenzó a mirar hacia adentro. Había encontrado la puerta, pero aún faltaba aprender a abrirla. La enseñanza monástica, la mente como origen del descanso. A partir del momento en que Juan entendió que su agotamiento no provenía de las horas que dormía, sino del caos mental que llevaba consigo a la cama, comenzó a observar algo que jamás había considerado: su relación con su propia mente. Y fue ahí cuando las enseñanzas de los monjes comenzaron a revelarle un mundo completamente nuevo. En los monasterios budistas, el sueño no es un evento automático ni un acto mecánico, es una práctica espiritual. Los monjes lo ven como una extensión natural de la meditación, un puente entre la vida consciente y la vida interna. Ellos no esperan a que el cansancio los venza para dormir, preparan el terreno, igual que un agricultor que labra la tierra antes de sembrar. El maestro que guió a Juan durante el retiro le explicó algo que marcaría un antes y un después en su forma de ver el descanso. Tu cuerpo es el que duerme, pero es la mente la que decide si descansas. Y esa frase lo acompañó durante horas, dándole vueltas como un koan, un enigma espiritual usado para despertar la comprensión profunda. Porque si el descanso depende de la mente, entonces toda su estrategia anterior estaba equivocada. No había fallado por falta de esfuerzo, sino por falta de dirección. El monje continuó: la mente es como un corredor que jamás termina la carrera.
Cuando el cuerpo se detiene, ella sigue corriendo. ¿Cómo podrá descansar un corredor que nunca se detiene? Esta metáfora tocó a Juan de forma especial. Él se dio cuenta de que llevaba años viviendo con la mente acelerada, resolviendo problemas incluso cuando no había nada que resolver, recordando conversaciones pasadas, anticipando escenarios futuros, recreando preocupaciones una y otra vez. Su mente no era un espacio de calma, era un campo de batalla activo, incluso mientras dormía. Los monjes enseñan que la mente agitada genera un sueño agitado y que la mente en paz genera un descanso profundo, incluso con pocas horas. De hecho, muchos de ellos duermen menos que la mayoría de las personas y aún así despiertan con una energía que parece inagotable. No porque sean seres extraordinarios, sino porque han aprendido a dominar la raíz del descanso, la quietud interior. El maestro le mostró a Juan una imagen que se utiliza desde hace siglos en los templos, la mente como un vaso lleno de agua turbia. Cada pensamiento del día añade una capa de suciedad, hasta que el agua se vuelve completamente opaca. Dormir sin limpiar esa turbiedad es como intentar ver a través de un vidrio lleno de polvo. El cuerpo puede dormir, pero la mente sigue atrapada en esa turbiedad. La enseñanza es clara. Si no aclaras la mente antes de dormir, ninguna cantidad de horas te dará descanso. Juan comprendió que intentaba dormir con un vaso lleno, rebosante de preocupaciones. Su mente nunca llegaba a la quietud necesaria para que el cuerpo entrara en verdadera restauración. Así descubrió el principio central de las prácticas monásticas. El descanso no es un acto físico, es un estado mental. Cuando este principio se integra, el sueño deja de ser un misterio y se convierte en un proceso natural, tan natural como respirar. Los monjes lo logran a través de rituales milenarios, técnicas sencillas pero increíblemente poderosas, diseñadas para despejar la mente antes de cerrar los ojos. Y fue entonces cuando Juan, por primera vez, tuvo acceso a una de estas prácticas antiguas. Una técnica tan simple que sorprende pero tan profunda que ha transformado a generaciones enteras de monjes. Esa técnica cambiaría para siempre su forma de dormir, y lo que es más importante, cambiaría su forma de despertar. La técnica ancestral, 3 minutos de respiración consciente que transforman el descanso. Después de comprender que la mente es el origen del descanso, Juan estaba listo para recibir la práctica que cambiaría todo. El maestro lo condujo a una pequeña sala iluminada solo por una lámpara de aceite. El ambiente era simple, silencioso y puro. Allí, sin ceremonias ni complejidades, el monje le reveló la herramienta milenaria que durante siglos ha permitido a generaciones de practicantes dormir profundamente incluso con pocas horas: la respiración consciente nocturna. «Solo 3 minutos», dijo el maestro. Juan esperaba algo más elaborado, tal vez un ritual complejo, una posición estricta o una técnica reservada para iniciados. Pero el monje sonrió, como si supiera exactamente lo que él estaba pensando. Las verdades más profundas siempre son las más simples. Y entonces comenzó la enseñanza. El monje le explicó que la respiración consciente no es simplemente respirar hondo, sino un acto deliberado de regresar la mente al momento presente. Cada inhalación es una invitación, cada exhalación una liberación. Cuando se practica antes de dormir, actúa como un puente entre la actividad del día y el descanso de la noche. Es un cierre espiritual, un acto de higiene mental tan importante como lavarse el rostro o apagar las luces.
La instrucción era clara. Siéntate en la cama, espalda recta pero relajada, ojos suavemente cerrados. Inhala por la nariz contando hasta 4. Retén un instante y exhala lentamente contando hasta 6. Es en la exhalación, explicó el maestro, donde el sistema nervioso se calma, donde la energía se asienta, donde la mente suelta las tensiones acumuladas. La respiración consciente funciona como un filtro que deja caer, uno por uno, los residuos mentales del día. En el budismo, a esta práctica se le llama anapanasati, la atención plena a la respiración. Es una de las técnicas más antiguas enseñadas por el propio Buda. Los monjes la utilizan cada noche para vaciar la mente, igual que un escritor que borrara las frases de una pizarra hasta dejarla completamente limpia. Al principio, Juan sintió que su mente quería distraerse. Aparecían pensamientos, listas, recuerdos, pero el maestro lo había advertido. La mente corre por hábito, no por necesidad, y por eso, con cada exhalación, Juan imaginaba cómo esos pensamientos se alejaban, disolviéndose como niebla que se desvanece con la luz de la mañana. Lo sorprendente fue lo rápido que la técnica comenzó a surtir efecto. Su respiración se volvió más profunda, su pecho menos tenso, su mente más clara. En solo 3 minutos experimentó una sensación que llevaba años buscando. Una calma real, la calma que antecede al descanso profundo. El monje le explicó que esta práctica es el equivalente espiritual de vaciar el vaso. Si el día agita las aguas, estos 3 minutos permiten que la turbidez se asiente. Y cuando el vaso está claro, el sueño llega solo, sin esfuerzo, sin lucha, sin esa batalla mental que tantas personas libran cada noche. Con el tiempo, esos 3 minutos se convirtieron en un ritual para Juan. No necesitaba velas, ni música, ni afirmaciones. Solo su respiración y su presencia era suficiente. Y lo más revelador fue esto: incluso en las noches en las que dormía menos, despertaba más descansado que cuando dormía 8 horas sin esta práctica. Comprendió entonces lo que los monjes siempre han sabido. La calidad del descanso nace de la quietud interior, no de la duración del sueño. La respiración consciente se convirtió en la llave que abrió la puerta del descanso profundo. Pero el verdadero cambio no solo ocurriría en la noche, sino también en la mañana siguiente. Lo que Juan descubrió después transformaría no solo su manera de dormir, sino su manera de despertar y de vivir. El despertar consciente, la transición sagrada entre el sueño y la vida. Después de descubrir que los 3 minutos de respiración consciente podían transformar sus noches, Juan estaba a punto de aprender algo aún más poderoso. Dormir bien es solo la mitad del camino. La otra mitad comienza en el momento exacto en que abres los ojos, y fue en ese punto donde comenzó su verdadera transformación. La mañana siguiente a su primera práctica, Juan se despertó diferente. No con euforia, no con una energía explosiva, sino con algo mucho más valioso: claridad. Por primera vez en mucho tiempo, su mente no estaba corriendo antes que su cuerpo. Era como si ambos, mente y cuerpo, hubieran despertado al mismo ritmo juntos, en armonía. Pero entonces cometió el error que cometen millones de personas. Estiró la mano hacia su teléfono. El brillo de la pantalla, los mensajes acumulados, las notificaciones, y en segundos sintió cómo esa calma recién nacida comenzaba a desdibujarse. Fue entonces cuando recordó una enseñanza que el monje le había dado la noche anterior, casi como un susurro. La forma en que despiertas determina el destino de tu día. En los monasterios,
El despertar no es un salto brusco desde la oscuridad hacia un torbellino de estímulos. Es un ritual suave, casi sagrado, donde la mente conserva la quietud lograda durante la noche y la extiende a lo largo del día. Los monjes entienden que el momento del despertar es una frontera delicada, un puente entre el descanso profundo y la vida activa. Cruzarlo con prisa rompe la armonía. Cruzarlo con conciencia, en cambio, despierta energía auténtica. El maestro le explicó a Juan que, así como la respiración prepara a la mente para dormir, el despertar consciente prepara al espíritu para vivir. Y le enseñó un ritual simple, pero sorprendentemente poderoso. El primer paso era permanecer unos segundos en silencio, sin moverse, sentir el peso del cuerpo, la temperatura del aire, el ritmo inicial de la respiración. No saltar de la cama, no correr hacia las preocupaciones del día. Solo observar. Tu cuerpo sabe despertar, tu mente necesita aprenderlo. Estas palabras resonaban en Juan como una campana. Luego, con suavidad, debía sentarse en la cama y respirar profundamente 3 veces, no para activar el cuerpo, sino para sincronizar su energía vital. Cada inhalación le recordaba que estaba vivo. Cada exhalación limpiaba los restos de tensión que pudieran quedar. Era un despertar deliberado, no automático. Después venían los movimientos conscientes, estiramientos lentos, fluidos, casi meditativos, levantar los brazos hacia el cielo, rotar el cuello, abrir el pecho, estirar las piernas. No eran ejercicios para poner el cuerpo en marcha, sino para permitir que la energía interna, el chi, como lo llaman en algunas tradiciones, comenzara a circular sin bloqueos. Los monjes explican que el cuerpo, después de horas de quietud, es como un río adormecido. Estos movimientos son las primeras gotas que lo despiertan. Lo que más sorprendió a Juan es que estos gestos aparentemente pequeños tenían un impacto enorme. Se sentía más ligero, más presente, más enfocado. No había urgencia. No había caos, solo una transición suave hacia la lucidez. Entonces ocurrió algo inesperado. Se dio cuenta de que durante años había estado despertando de golpe, como si la vida fuera una carrera que empezaba con un silbato. Revisar el teléfono, saltar de la cama, correr a la cocina, todo eso lo había estado arrancando violentamente de su calma interior. Y esa violencia, aunque pequeña, se acumulaba. Los monjes le enseñaron que este tipo de despertares quiebran la armonía entre mente y cuerpo, generando un día lleno de tensión, confusión y fatiga. En cambio, un despertar consciente crea un efecto dominó de serenidad. Pensamientos más claros, emociones más equilibradas, decisiones más sabias. Juan comprendió que el descanso no terminaba cuando se dormía, sino cuando su mente y su cuerpo despertaban juntos. Esa revelación cambió todo para él. Y lo que aprendería después, el último ritual que los monjes practican cada mañana, terminaría de sellar la experiencia de un descanso profundo y un día lleno de energía. El ritual de intención. La energía que guía todo tu día. Tras aprender a despertar con conciencia, Juan ya experimentaba mañanas más ligeras, claras y armoniosas. Sin embargo, el maestro le explicó que aún faltaba el paso final: sellar el inicio del día con una intención profunda, un acto que los monjes consideran tan importante como la meditación misma. Porque según las enseñanzas budistas, la primera emoción que alimentas por la mañana tiene la fuerza de un río. Te arrastra o te sostiene durante todo el día. El maestro llevó a Juan a un pequeño jardín dentro del monasterio. Aún no amanecía del todo. El cielo tenía ese tono azul suave que anuncia el despertar del mundo.
Allí, entre el canto lejano de los pájaros y la brisa fresca, le reveló el ritual que los monjes practican cada mañana antes de que cualquier pensamiento tome forma. Antes de permitir que el día te hable, dijo el maestro, tienes que decidir desde dónde quieres vivirlo. Esta frase quedó grabada en Juan como una marca espiritual. El ritual era sencillo, pero profundamente poderoso. Después de los estiramientos y de las primeras respiraciones del día, debía colocar una mano sobre su pecho, cerrar los ojos y realizar 3 respiraciones lentas. No era una técnica para relajarse, sino un modo de conectar con el centro de su ser, con esa chispa interna que a veces se apaga con las preocupaciones diarias. Con cada inhalación debía sentir el espacio interno expandirse. Con cada exhalación debía liberar cualquier tensión residual. Y entonces debía formular una intención. No una meta, no una obligación, no un tengo que, sino una guía emocional para el día. Los monjes llaman a esto Sankalpa, la semilla espiritual que determina el estado del corazón. Puede ser una frase sencilla, como hoy camino con calma, hoy honro mi energía, hoy respondo desde la paz. El maestro explicó que el propósito de la intención no es controlar el día, sino alinearse con él. No se trata de manipular el mundo exterior, sino de establecer la forma en que uno elige relacionarse con lo que ocurra. Es un acto de libertad, no de rigidez. Juan practicó el ritual en silencio, mientras el sol comenzaba a asomar entre los árboles. Y algo dentro de él cambió. No era un cambio dramático ni eufórico, era algo más sutil y más profundo, una sensación de estar verdaderamente presente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que él era quien tomaba el control de su energía, en lugar de ser arrastrado por el ritmo del mundo. Con los días, descubrió un fenómeno sorprendente. Cuando iniciaba la mañana con una intención clara, su mente dejaba de dispersarse tan fácilmente. Las tensiones no lo sacudían con la misma fuerza. Su energía ya no oscilaba de manera caótica. Era como si ese pequeño ritual actuara como una brújula que lo mantenía alineado, incluso cuando el día se complicaba. Y fue entonces cuando comprendió el mensaje central de las enseñanzas budistas. No buscamos controlar la vida, sino controlarnos a nosotros mismos dentro de la vida. Juan, que antes despertaba cansado, disperso y sin dirección, ahora iniciaba cada mañana con claridad, propósito y una serenidad que jamás había imaginado posible. Las técnicas que había aprendido no eran un truco moderno ni una moda pasajera. Eran prácticas ancestrales diseñadas para sostener el cuerpo, la mente y el espíritu en equilibrio. Respiración consciente antes de dormir. Despertar con suavidad. Una intención que guía el corazón. 3 pasos simples, pero profundamente transformadores, capaces de cambiar no solo tus noches, sino tu manera de vivir cada día. Y ahora, al igual que Juan, tú también conoces este camino. La pregunta es, ¿comenzarás a practicarlo esta misma noche? Si este mensaje resonó contigo y sientes que puede transformar tu vida, te invito a dar el siguiente paso. Dale like, suscríbete al canal y comparte este contenido con alguien que lo necesite. Únete a esta comunidad de buscadores de paz, claridad y sabiduría interior. Porque la verdadera transformación empieza dentro de ti y hoy acabas de despertar una nueva forma de vivir.